Bienvenidos todos. Estoy muy alegre de tenerlos en esta reunión del Comité de Finanzas de AmCham, hoy 15 de mayo del 2024. Soy Fernando Aguilar, chair del Comité de Finanzas para el periodo 2024 y 2025 y actualmente director en BDO Panamá. Conmigo se encuentra el Vice Chair Raúl de Gracia, quien es gerente senior de Capital Markets Accounting Advisory de PwC, y estamos siendo los moderadores de esta reunión de un tema que seguro será de interés para todos los que están conectados en este momento. Antes de iniciar, quiero agradecer a los patrocinadores Platinum Leadership Circle y Gold, los cuales se encuentran en pantalla. Iniciando, le damos la bienvenida a Edwin Ríos, quien es socio de RSM Panamá, que, bueno, es un speaker de lujo que tenemos hoy. Edwin es responsable de liderar y desarrollar la práctica de auditoría interna, gobierno corporativo, gestión de riesgo, tecnología y prevención de blanqueo de capitales, desplegando toda su experiencia en el desarrollo de otros servicios especializados, tanto en instituciones financieras como no financieras. Su formación académica incluye la licenciatura en Administración de Empresas, en Contabilidad, así como un máster en Administración de Empresas con especialización en finanzas. También cuenta con diplomas de auditoría interna, riesgos y prevención del blanqueo de capitales, y cuenta con la certificación de antilavado de dinero del Florida International Bankers Association. Gracias, Fernando, por la introducción. Y continuando, pues, leyendo algo de el extenso currículum y experiencia de nuestro expositor a nivel corporativo, ha formado parte del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, dictando entrenamientos a periodistas de investigación financiera en conjunto con International Financial Corporation, el IFC, así como también en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, destacando su rol como miembro fundador de Gobierno Corporativo y redactando el Código de Buen Gobierno Corporativo y como creador del APD Business Academy. Adicionalmente, los temas que abordaremos en relación a los hot topics del gobierno corporativo en el sector financiero, Edwin nos compartirá temas de interés relacionados al gobierno corporativo, principales conceptos, disposiciones aplicables al sector financiero, responsabilidades y sanas prácticas de la junta directiva y así como los comités de gobierno. También supervisión basada en riesgos y algunos otros puntos interesantes dentro de la vinculación que tienen con las diferentes líneas de defensa, cápsulas y casos a lo largo de la presentación. Sin más por el momento, pues adelante, Edwin, con la exposición. Muchas gracias, Fernando, Raúl, gusto saludarles y siguen agradecidos con AmCham por este espacio tan exclusivo, tan importante de poder compartir tendencias en materia de gobierno corporativo en el sector financiero. Como ya has mencionado, Raúl, tenemos una agenda bastante, digamos, ambiciosa para estos 30, 40 minutos que tenemos de presentación. Y quisiéramos darle la bienvenida a todos los participantes a través de nuestro avatar de inteligencia artificial. Hola, me llamo Hannah y soy una interfaz de inteligencia artificial creada para asistir al señor Edwin Ríos de RSM Panamá. Quisiéramos agradecer al Comité de Finanzas de AmCham y al colega Fernando Aguilar por permitirnos ser los facilitadores de esta jornada, la cual confiamos sea de su agrado y aporte valor a todos los asistentes de AmCham. Muy bien. En esta era de la inteligencia artificial y tantos temas de innovación, es muy importante considerar estas herramientas para poder ser un poco más dinámico en las presentaciones ya virtuales, ya híbridas, de manera que podamos aportar el valor esperado y cumplir las expectativas de este tipo de foro, ¿no? En efecto, Raúl, como has leído la agenda, vamos a abordar ciertos temas y sobre todo con algunas cápsulas o casos a lo largo de la presentación muy rápidos para, en este sentido, hacerlo un poco más dinámico. Hannah nos va a ayudar adicionalmente con otros slides para ampliar un poco algunos aspectos. Partimos con una primera cápsula y quizás a algunos se les pueda hacer conocido este rostro, algunos no. Y este nombre,
o este tipo de caso que se dio hace ya varios años relacionado al Bearing Banks. Quizás para entrar un poquito en contexto y analizar de primera medida este tema que pues, evidencia las ausencias de sanas prácticas del gobierno corporativo, podemos determinar que esta persona particularmente fue un perfil dentro de lo que viene siendo el Bearing Futures Singapore, una oficina filial del Bearing Banks, una persona relativamente joven, considerada una estrella de la oficina de Singapur, estaba, digamos, prácticamente encargado de llevar los negocios y las inversiones en la oficina filial en Singapur. Esta persona de características y atributos que son públicos, muy ambiciosos, muy desafiantes de cara a los tipos de instrumentos financieros a los que pues, apostaba o invertía, pues empezó a generar un cierto tipo o nivel de operaciones especulativas arriesgadas en el mercado de futuros japonés. No tenía considerado pues, que en el año 1995 y por causa del terremoto, uno de los terremotos que se dio en Japón, esto iba a impactar la economía de Japón y por ende todos estos papeles o instrumentos iban a tener un impacto, un deterioro significativo, lo cual ya él sobre la marcha venía acumulando una serie de pérdidas y ocultando una serie de pérdidas en una cuenta particular dentro de la contabilidad. Y cuando revienta el gran escándalo, en el año 1995 se declara en quiebra el Bearing Banks, un banco de casi 200 años de antigüedad, y se logró declarar porque él luego de darse la fuga o salirse de Singapur, salir de Singapur, pues indicó que el monto y las pérdidas ocultas estaban por el orden de los 1.2 a 1.4 billones de dólares. Cuando se analizan los aspectos forenses, las investigaciones y demás, se identificaron ciertos hilos conductores en cuanto a los sistemas de control interno, debilidades en ciertas condiciones, en ciertos aspectos que desde una perspectiva de gobierno corporativo y control interno, pues eran evidentes que estaban fallando y que no se le daba la mayor importancia porque en ese entonces era una persona que generaba demasiada riqueza para los accionistas, para ese grupo, a través de sus apuestas o sus inversiones, pues en algunos casos exitosas y otras no exitosas. Y sobre esto entonces genera una serie de confianza, una serie digamos, de comportamientos muy particulares que generaron la quiebra de este banco. Entre las debilidades de control o las condiciones, mejor dicho, se pudieron identificar ya en los resultados forenses, ¿no? Niveles de autorización no existían, era juez y parte, segregación de funciones por otro lado, él era parte del front, del back y tenía injerencias en la contabilidad. Definitivamente que no había un soporte idóneo de transacciones, ni hablar de sistemas de grabaciones y autorizaciones para efectos de llamadas. La supervisión periódica era escasa y claro, como era una estrella y así se le considera una estrella de la oficina de Singapur, los accionistas de ese grupo indicaban, mira, sabes que esta persona déjenla actuar, déjenla fluir porque nos está generando riquezas y sabe lo que hace. La supervisión periódica sobre este tipo de personalidad se vio deteriorada y pues, empezó a tomar en este sentido una serie de atribuciones, entre ellas, pues, el hecho de alterar, falsificar información, entre otras, y definitivamente con una auditoría interna deficiente. Estas son las debilidades que pues, se han generado sobre el caso. Este caso particularmente dio mucho que hablar porque estando esta persona, digamos, en la cárcel, documentó una serie de libros y hoy en día inclusive ha sido hasta speaker o key speaker en lo que viene siendo foros de grandes gremios internacionales como el Instituto de Auditores Internos Internacional, donde él cuenta o narra pues, su experiencia, cómo se dieron los eventos de fraude y cómo lograba vulnerar los sistemas de control interno con base a estas condiciones. La gran pregunta, ¿el triángulo de fraude estaba activado? Estaba activo en ese momento? ¿Qué fue lo que motivó realmente a Nick Leeson a cometer este fraude en esta prestigiosa pues, institución financiera? Estaba la oportunidad, estaba la motivación, la necesidad. Se dice que cuando se cumplen dos de estos tres factores del triángulo de fraude, la posibilidad de que se materialice ya es mucho más certera. La oportunidad depende definitivamente de los controles y que la empresa o la institución financiera pueda dejar los espacios abiertos para que el personal motivado o en base a una necesidad pueda actuar. La pregunta es, ¿qué pudo haber llevado a Nick Leeson a cometer este fraude? Pues hay muchos estudios, muchas
anécdotas y mucha documentación que habla de aspectos tanto desde el punto de vista motivacional, de oportunidad, necesidad, presiones para cumplir con metas financieras, temas de ego propio de la persona. Y la otra pregunta es de quién dependía realmente la información financiera y que esta fuese confiable. ¿Dónde estaba la supervisión periódica? ¿Dónde estaban las auditorías? ¿Dónde estaban pues, las medidas de control? Y como última pregunta y tema medular del foro de hoy es realmente cuál era el papel del gobierno corporativo y o si realmente existía un gobierno corporativo, un buen gobierno corporativo. Eso nos introduce entonces al tema de hoy. Y para este tema de hoy, pues quisiéramos repasar un concepto y entendiendo que gran parte de los presentes están en el sector bancario o hacen hilo conductor con el sector bancario y financiero. Nos gusta mucho la disposición o el concepto que maneja la Superintendencia de Bancos de Panamá en su acuerdo 5/2011, que es el que reglamenta las prácticas de gobierno corporativo para el sector bancario. Y habla de un conjunto de disposiciones, de reglas que orientan las relaciones entre la gerencia o la alta gerencia de la organización, su junta directiva, sus accionistas y en algunos casos los grupos corporativos o los propietarios de las acciones bancarias, otros grupos afines de interés, con el propósito de proporcionar estructuras, plataformas, bases, por medio de las cuales se fijan los objetivos estratégicos y los medios o hitos por medio de los cuales estos objetivos se van a cumplir y el sistema en que deben ser monitoreados. Cuando analizamos esta frase o este concepto, realmente lo podemos resumir a que son interacciones entre la junta de accionistas, la junta directiva, la alta administración y otros grupos de interés para establecer los canales, las guías, las orientaciones para dirigir, administrar, controlar la empresa de cara al logro de objetivos estratégicos. Fíjense que en este sentido el concepto de objetivos estratégicos toma muchísima relevancia y más adelante voy a conversar por qué va a tomar mayor relevancia el concepto de la calibración estratégica por el hecho de las innovaciones, las transformaciones digitales, entre otros aspectos. Entonces, hay palabras claves, interacciones, grupos de interés, objetivos estratégicos, pero también formas de monitoreo. Y sobre eso vamos a desarrollar el material. Estamos en la era de la innovación y de la transformación digital y del uso de inteligencia artificial de manera ética y adecuada. Y para esto hicimos una pregunta, nosotros no sabemos todo, no nos las sabemos todas como decimos. Quisimos hacer una pregunta a distintas fuentes de inteligencia artificial generativa en las que le preguntamos, mira, dame 5 tendencias de gobierno corporativo en el sector financiero y de Panamá. Tendencias, analicemos del pasado acerca del presente. Después hablamos al final, al cierre de la presentación, voy a traer este mismo slide, pero de cara al futuro. Entonces, la primera tendencia que la inteligencia artificial nos sugiere o establece para el gobierno corporativo del sector financiero y en Panamá es que sí, se ha percibido mayor transparencia y divulgación de la información en todos los frentes. Por otro lado, hay una mayor énfasis en la gestión de riesgos. Si nos referimos al sector bancario propiamente, que es el más regulado aquí en Panamá en materia de riesgos, pues ya vamos a ver que tenemos un acuerdo del año 2010 en materia de riesgos, tenemos riesgo operativo desde 2007, 2011, tenemos riesgo país, riesgo integral, o sea, tenemos una serie de riesgo tecnológico en el año 2012 y tenemos una serie de consideraciones de riesgo que están reglamentadas y son supervisadas. Hay un enfoque en la ética y la responsabilidad social empresarial. Se ha venido fortaleciendo los comités de gobierno corporativo donde las juntas directivas facultan a estos comités de gobierno para apoyar en las labores de vigilancia. Y por otro lado, pues participación activa de las juntas directivas y de los accionistas. Estas son las tendencias que hemos venido pues evolucionando del pasado al presente en materia de gobierno corporativo. ¿Qué nos dicen ciertas disposiciones y en cuanto al alcance del gobierno corporativo? Aquí hacemos una referencia en la regulación bancaria y en la regulación del mercado de valores que tienen un acuerdo que son prácticamente un 75-80% similares. Y dentro del alcance de este acuerdo, disposiciones, que es lo que reglamenta, y también muy en línea con ciertas sanas prácticas que el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá pues, ha sugerido, ha escrito en diferentes guías, habla de una serie digamos, disposiciones o reglamentaciones. Uno orientado a los valores corporativos de las empresas, la estrategia como tal, y fíjense que somos muy recurrentes en el tema estratégico, los códigos de conducta,
poder definir las responsabilidades y autoridades desde el punto de vista de estructuras organizacionales y administrativas dentro de las organizaciones o de las compañías, estructuras de holding, filiales, compañías hermanas, y así como las estructuras operativas y de soporte que puedan estar dentro de la administración de la institución financiera puntual. Todos los sistemas o mecanismos de interacción entre juntas directivas, alta gerencia y auditores, sobre todo para poder establecer los canales adecuados, los puntos de comunicación y la suficiente independencia de estos entes independientes. Sistemas de control interno, los marco en verde porque ahorita vamos a hacer una analogía, vamos a revisar un punto particular, acompañado de una serie de políticas de control de riesgo, flujo de información interna y al público en materia de transparencia. Hoy en día es la importancia de poder informar por temas de transparencia, valga la redundancia, una serie de información propia de las instituciones financieras para poder generar confianza, robustecer la reputación de esta y sobre esto poder generar mayor valor en la promoción o el ofrecimiento de sus productos, servicios, entre otros. Sistemas de supervisión directa por niveles jerárquicos, auditorías internas y externas independientes, la integridad de los accionistas, juntas directivas, gerencia y personal clave. Hoy en día ya se habla de establecer inclusive para los accionistas cláusulas de temas de suficiencia patrimonial, económica, moral o reputacional, que tienen que documentarse, que tienen que manejarse dentro de instituciones financieras, porque son las personas que lideran desde el punto de vista de junta directiva o de comités, vigilan los procesos, los requisitos de gobierno corporativo, inclusive para algunos conceptos o grupos, digamos, corporativos o bancarios, o de acciones bancarias. Cuando también hablamos algo de responsabilidades, y no voy a entrar en detalle de cada uno, pero quizás para verlo a 5.000 pies de altura, podemos determinar que hay cierto nivel de responsabilidades amarradas a ciertas sanas prácticas de juntas directivas, de comités de alta gerencia. ¿Quiénes son los actores principales? Ojo, pueden haber más, pero en términos generales, ¿quiénes son los actores clave en el gobierno corporativo? Partimos de los accionistas, de la junta directiva y del equipo gerencial, o quienes acompañan al equipo gerencial o la administración o la alta dirección. Entonces vamos a ver accionistas, juntas directivas, con todos los comités que se desprenden de la junta directiva, como los comités de auditoría, de cumplimiento, de riesgos, de crédito, entre otros, así como otros comités administrativos que puedan tener, digamos, ciertos giros de conductor con aspectos de gobernanza corporativa o ética. ¿Y quiénes son los actores claves en este sentido por otras áreas? Pues definitivamente la alta gerencia, los departamentos de recursos humanos, las áreas de control interno, las áreas de gobierno corporativo, las áreas de administración de riesgos, las áreas de cumplimiento para la prevención del lavado de activos o las áreas de cumplimiento normativo, las áreas de seguridad de la información y hoy en día ciberseguridad, auditoría interna, auditoría independiente al auditor externo para efectos de estados financieros u otros tipos de análisis que se realicen, y el ente regulador o el ente supervisor. Estos son los actores claves hoy en día. ¿Quiénes son los responsables del sistema de control interno? Pues ciertas disposiciones o regulaciones, estándares de control dicen la junta directiva y la administración. Esos son, digamos, los que mayormente. Si citamos el acuerdo bancario, pues se habla de la junta directiva y la alta administración. Pero realmente este es un trabajo en equipo, que todo el sistema y la junta directiva sí debe establecer su mecanismo de vigilancia, donde ellos, siendo todas las líneas amarillas en esta figura, determinan el ambiente de control basado en una ética, una cultura, una conciencia, para entonces apoyarse en la administración para conducir los procesos estratégicos, los operacionales, los financieros, los de cumplimiento, para que entonces a través de las áreas de control, llámese cumplimiento, riesgo, seguridad de la información, puedan ejercer monitoreo desde una segunda línea de defensa, acompañado también por una tercera línea de defensa, en este caso auditores internos y auditores externos, que a veces se considera cuarta línea con los reguladores, quienes a su vez, todos estos entes de monitoreo suscritos en color verde, pues tienen una línea de reporte funcional al comité respectivo, el gobierno corporativo, quien a su vez, este comité entonces reporta a las juntas directivas. Y esta es la sinergia y es el hilo conductor entre todos los procesos de vigilancia del sistema de control interno dentro de las organizaciones y sobre todo en el sector financiero, donde pues hay mayor formalidad en este tipo de tendencias. Hablemos un poco de la supervisión basada en riesgo. Realmente aquí voy a traer una práctica muy puntual que viene siendo el marco único de supervisión
basado en riesgos, que tiene la metodología GRENP. Esto realmente es una calificación que utiliza la Superintendencia de Bancos para evaluar y marcar la estrategia de supervisión de los bancos que supervisa. Realmente esta metodología está escrita, es pública, es de uso público y establece la metodología GREN, que habla del gobierno, riesgo, normatividad, y se incorporó recientemente la P de prevención del blanqueo de capitales porque antes estaba dentro de la gestión de riesgo. Esto definitivamente aplica para inspecciones en sitio o extrasitos, es decir, virtuales, y la G y la R, que es gobierno y riesgo, son asociadas a la gestión del banco, mientras que la E y la N, que es evaluación económica, financiera y normatividad, se asocian a la situación financiera económica del banco y a la normatividad puntualmente, es decir, la supervisión tradicional. P se asocia a la prevención y sí, ellos tienen un ranking de calificación donde 1 o 2 se considera una calificación del banco normal, satisfactoria. 3 ya significa que vas a tener una supervisión intensiva, vas a tener mayor frecuencia de interacciones o, en este caso, fiscalizaciones por parte del regulador. 4 y 5 ya son puntos negativos. Ya significa que puede haber una alerta de saneamiento, puede haber una intervención o inclusive una resolución. ¿Qué se cubre en la parte de gobernanza pensando o analizando este concepto que hoy en día estamos viendo? Pues diferentes aspectos. Prácticas de junta directiva, prácticas de la alta gerencia, la calidad de los accionistas, el ambiente, el entorno del riesgo y el control, los sistemas de compensación, la información y transparencia y la atención al cliente. Esto es lo que en la metodología MUSBER, o bajo el marco único de supervisión basado en riesgos que proporciona la Superintendencia de Bancos para auditar o fiscalizar con un enfoque basado en riesgo, pues audita o evalúa. Claro, ellos pueden también suscribir una serie de sanas prácticas conforme la complejidad, tamaño de la institución financiera y hacer recomendaciones de sanas prácticas, entre otros, ¿no? Pero esto es, como quien dice, el marco por medio del cual, en este caso, es supervisado. ¿Por qué es importante esto? Conocerlo. ¿Y quiénes deben conocerlo? Definitivamente que las juntas directivas, los miembros de los comités, las áreas de gobierno corporativo, de riesgos de cumplimiento, las partes de comités de auditoría, para saber realmente cuál es el marco o cómo la superintendencia como ente regulador y fiscalizador presenta o realiza su evaluación de, en este caso, el componente G. Hay consideraciones para el componente de riesgo y los otros 4. Hablemos un poco de Hot Topics. Y Hot Topics me gusta manejarlo bajo este concepto porque consideramos que aporta mucho valor, aporta temas frescos, por decirlo así, y sanas prácticas que uno, pues en la experiencia de la lectura pues, cotidiana, de la experiencia local e internacional, uno va adquiriendo de diferentes clientes, colegas, entre otros, ¿no? Pero manejemos estos hot topics desde la perspectiva del gobierno corporativo y su vinculación con las 3 líneas de defensa. La línea de defensa de control, administración, riesgos y auditoría. Y vamos a repasar algunos conceptos de línea de defensa, nada más como para tener un poco digamos, de contexto antes de introducir los temas, y vamos a pedirle a Hannah que nos ayude nuevamente. Con mucho gusto, Edwin. Las líneas de defensa representan un estándar organizacional utilizado para establecer una estructura clara de responsabilidades y supervisión en la gestión de riesgos. La primera línea de defensa está compuesta por los equipos operativos y de gestión directamente responsables de llevar a cabo las actividades operativas de la empresa. Esta línea es responsable de identificar, evaluar y gestionar los riesgos en sus operaciones y asegurar el cumplimiento de políticas y controles internos. La segunda línea es la función de control y supervisión, que incluye a las áreas de cumplimiento, gestión de riesgos y seguridad de la información, entre otras. Esta línea tiene la responsabilidad de supervisar y asesorar a la primera línea en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. También proporciona orientación para asegurarse de que los riesgos se gestionen adecuadamente. La tercera línea de defensa se refiere a la auditoría interna y en algunos casos a la auditoría externa y firmas de auditoría independiente. Esta línea tiene como objetivo proporcionar una evaluación objetiva e independiente de la gestión de riesgos y el control interno de la organización. Evalúa también las actividades de la primera y segunda líneas de defensa. Espero haber contestado tu pregunta, Edwin. Bien. Realmente quería traer este concepto o este contexto porque creo que es importante conocerlo, se habla mucho sobre ellos, se lleva mucho tiempo hablando al respecto
y son fuentes que pues, sugieren el Instituto de Auditores Internos, marcos como COSO en sus últimas, marcos integrados de control interno como COSO en sus últimas actualizaciones, que también adoptan y recomiendan este modelo que para efectos de la práctica en Panamá se ha adoptado bastante bien y con todo que no hay un requerimiento regulatorio, pues los sectores regulados o financieros la han adoptado sin que necesariamente se llame de esta forma. Entonces, veamos algunas consideraciones de qué se está haciendo a nivel de primera línea de defensa en materia de gobierno corporativo para optimizar los procesos, los controles, entre otros aspectos. Mira, el concepto de automatización robótica de procesos, los famosos RPA, están aportando mucho valor en el alineamiento y en la consolidación de las políticas y controles de riesgo dentro de las organizaciones o dentro de las instituciones financieras. ¿Qué son procesos RPA? Pues procesos en los que suelen automatizarse a través de herramientas de carácter, digamos, end-to-end, permiten automatizar ciclos de procesos, inicio y final, integrándose con otras aplicaciones, con los core o sistemas de información gerencial en un solo entorno. ¿Qué tipos de controles o políticas están automatizándose hoy en día? Pues diferentes, y pueden haber más, no necesariamente son estos, controles financieros o contables, procesos de recursos humanos, de acciones de personal, aspectos de contratos legales, por ejemplo, autogenerados, para agilizar un poco más la documentación legal de las organizaciones, la negociación y los seguimientos comerciales, para mejorar la calidad y experiencia de los clientes, los consumidores, los productos y servicios del mercado financiero aquí en Panamá, las compras de bienes o las adquisiciones, la gestión de gastos, la gestión propia de cumplimiento y hasta la propia gestión de auditoría. Ahora, hay unas condiciones para poder automatizar. ¿Y cuáles son las condiciones o precondiciones? Número uno, tienen que ser procesos o tareas que requieran datos digitales, estructurados, parametrizados o configurables. Tienen que ser tareas repetitivas, tienen un inicio y un final, por eso se habla del concepto end-to-end. El input tiene que ser estandarizado, es decir, una introducción de datos y de actividades que tengan un ciclo sistemático dentro de la operación, la transacción o la actividad. Debe apoyarse o debe considerar reglas y flujos, un inicio, un final, condiciones, controles de autorización, segregación de funciones, entre otros aspectos, y considerar también, para una mejor toma de decisión, reportes y otro tipo de, digamos, de consultas. Esto en precondiciones. ¿Cuáles son los beneficios de poder automatizar? Pues muchos. Entre ellos, pues la efectividad operativa, lograr mejor precisión y calidad, tiempo real y escalabilidad, reducción de costos en tiempo, mejor integración, mejora continua, trazabilidad. Esto, digamos, es uno de los hot topics que se está viendo bastante, que cada vez más pues, se empiezan a incorporar. Otro aspecto es la tercerización de ciertas funciones, por ejemplo, sobre la seguridad de la información, seguridad, de aspectos en riesgos, las planillas, por ejemplo, porque claro, tercerizar hoy en día cuando las estructuras de costos pues tienden a reducirse, ya sea porque los ingresos han caído, entonces sí, generalmente la tercerización tiene un impacto, un beneficio en reducir costos, experiencia especializada, enfoca competencias centrales para que realmente los gerentes, los equipos comerciales se puedan dedicar a las actividades comerciales que generan ingresos y realmente aportan valor a las organizaciones para incrementar el valor de las mismas. La reducción de riesgo y buscar resultados ágiles. Eso en cuanto a la tercerización, y dimos algunos ejemplos. La integración de la inteligencia artificial generativa. Hace como un mes aproximadamente, nosotros hicimos un conversatorio con nuestros homólogos de RSM Chile, con colegas de APEDE y con el director de la Superintendencia de Bancos para los temas de estrategia y transformación. Y les puedo comentar que antes de nosotros abrir el link o la presentación ese día, teníamos alrededor de 55 preguntas preelaboradas en el formulario de suscripción. Al final quedamos en que creo que vamos a hacer un volumen 2 de esta actividad porque hablaba de aceleramiento organizacional a través de herramientas de inteligencia artificial generativa, un poco más allá del chat GPT. Y la cantidad de preguntas eran múltiples en temas de regulación, en temas de dependencia laboral. Había muchos aspectos que realmente imposibles de cubrir en una sola sesión. Ahora, hoy en día, ¿qué usos empresariales se les está dando a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa? Múltiples, no voy a entrar en detalle,
Pero algunos de los más importantes, pues sí, ya se empieza a trabajar en chatbots de atención de clientes y de actualización de datos del cliente, por ejemplo, detección de fraude, temas de recursos humanos donde el reclutador, por ejemplo, a través de estas herramientas puede automáticamente generar una mejor propuesta de una terna. Si estoy buscando un oficial de ventas, un oficial de crédito, esas herramientas lo que van a hacer es tomar de los 10, 15 currículos que puedan llegar y dar una preselección tomando en cuenta una serie de variables para decirle al head de recursos humanos o al reclutador, mira, mi mejor recomendación son estos tres porque cumplen con los requisitos del perfil que tú estás estableciendo y lo hace de una manera sumamente ágil, optimizando el tiempo del reclutador en irse, como quien dice, paso a paso, revisando cada currículo. Optimización de precios, por otro ejemplo, toma de decisiones asistidas. Hay muchos análisis predictivos, por ejemplo, para poder hacer proyecciones, poder generar cambios en la toma de decisión. Hay muchos usos de la herramienta de inteligencia artificial. Sin embargo, también hay mucho temor hoy en día sobre el uso de las mismas. Y fue un tema de lo que conversamos en ese momento. Le hice la pregunta al propio ChatGPT. Oye, tú como inteligencia artificial generativa, dime tus propias ventajas y tus desventajas. ¿Qué tú piensas al respecto? Y sí, ventaja del lado izquierdo, nos digo, mira, se automatizan tareas repetitivas, análisis de datos, personalización, mejora la atención del cliente. Eso es el lado bueno del cassette, por decirlo así. Vamos al lado malo del cassette o a lo que hoy en día se ha considerado desventajas. Y la misma inteligencia artificial dice, mis desventajas como inteligencia artificial es que puedo generar altos costos iniciales porque tengo que determinar o decidir una serie de, digamos, de herramientas, decidir una herramienta, eh, actualizar o adecuar mi plataforma tecnológica, mi infraestructura tecnológica y de soporte tecnológico para poder implementar o integrar estas herramientas. La falta de comprensión humana, la empatía, todavía hay cierto nivel de incertidumbre, cierto nivel de aprensión sobre el uso de esto cuando son herramientas sumamente puntuales. Hace poco yo tenía una reunión y la verdad no dominaba muy bien el tema, estaba como oyente prácticamente, y le hice la pregunta a la inteligencia artificial, mira, voy a tener una reunión sobre este tópico, sobre este tema, dame un ensayo de 300 o un artículo de 300 líneas, no más de 300 líneas, para introducirme en el tema. Y definitivamente lo que dijo muy atinado me permitió comprender mejor la reunión. Hace poco di un entrenamiento en un banco sobre temas de cumplimiento y tenía que resolver un caso de estudio, lo que son talleres, y la verdad es que había perdido el papel donde tenía pues todas las respuestas y tuve que desarrollarlo manualmente. Y dije, ¿sabes qué? Déjame correr este caso, un caso fabricado sobre temas de identificación de beneficiarios finales sobre estructuras sofisticadas de beneficiario final, y me dio la respuesta, me la dio tal cual. Tuve que hacer una segunda pregunta porque él tenía un criterio que tuve, como quien dice, que eliminar. Mira, sobre la tenencia indirecta o directa, tuve que quitar ese criterio y me dio la respuesta en un 90% atinados, en base a lo que fue la respuesta que yo tuve que hacer manualmente. ¿Cuánto le tomó a la inteligencia artificial hacerlo? 10 segundos a darme la respuesta. ¿Cuánto me tomó a mí resolver el caso? 15, 20 minutos haciendo los cálculos, recalculando para asegurarme que estaban correctos, porque pues iba a darle entrenamiento y ese era el insumo final del resultado. Se habla de riesgos de privacidad, seguridad de la información y del fraude, la dependencia tecnológica que te está generando. Y hay un riesgo muy puntual, y fíjense, fue parte de las preguntas que nos hicieron en ese foro, la percepción de que me va a desplazar laboralmente, de que me va a quitar el trabajo. Yo creo que eso hoy en día no es del todo así. Sin embargo, hay que escuchar lo que dicen los expertos. Entre mejor domines estas herramientas y las entiendas, esto lo que va a hacer es optimizar tu perfil profesional, tu perfil ejecutivo, de cara a poder dar mejor valor, agregar mayor valor, ya sea en la creación o la preservación del valor de una organización. Nuestro querido amigo Tony Stark, todos lo conocemos. Él es un claro ejemplo, claro, dentro de un universo de ciencia ficción en el que utilizaba la inteligencia artificial como un soporte y apoyo al ser humano. Yo te necesito, tú me necesitas, somos eficientes, logramos resultados más rápidos, más seguros, pero siempre sin perder el lado humano. Hablemos en línea de defensa 2 también sobre la gestión de riesgos que ha venido de un enfoque tradicional. Si puntualizamos el top 10 de riesgos estratégicos, operacionales, cumplimiento, triple delito, fraude, lavado de dinero, corrupción, entre otros, con impacto en la reputación, sostenibilidad de las empresas. Eso es lo que hemos venido gestionando
por mucho tiempo, y en el sector financiero pues todavía mucho más estricto. Sin embargo, hoy en día empezamos a trabajar con riesgos emergentes, aspectos que son disruptivos, nos hacen cambios bruscos y representativos dentro de nuestras actividades organizacionales. Y aquí entran otros jugadores sensitivos o claves. El ciberdelito, la privacidad de los datos, la inteligencia artificial no ética, el concepto de remotización, todo es ahora a través de apps, a través de e-commerce. Ayer estábamos haciendo una evaluación de riesgo tecnológico de una banca electrónica y hice la prueba a través directamente con mi celular, tratando de acceder desde el app de App Store dentro de mi celular para ver controles de inicio de la sesión. Definitivamente que se pudo lograr porque todo está a través de apps, todo está a través de e-commerce. El fraude evolutivo, claro, apoyado en aspectos de tecnología, la desinformación, falsa noticia, tensión geopolítica, los conceptos de tecnología financiera, regulación tecnológica y supervisión tecnológica. Este concepto está evolucionando también. Las pandemias, enfermedades contagiosas, las grandes literaturas nos decían en las recomendaciones de gestión de riesgo, considera las pandemias, y no, uno le decía a un gestor de riesgo, una administración, oye, consideremos pandemia, no, la probabilidad que eso pase es poco probable. Pasó, cerró negocios, cambió importantemente al hecho de que hoy en día estamos dando esta conferencia de manera virtual, y ya hoy en día pues la virtualidad se quedó. Y sin sacar dentro de la ecuación la disrupción generacional. Entender a las nuevas generaciones, el pensamiento crítico y colectivo de las nuevas generaciones de cara a cómo se integran las empresas, cómo desarrollan, cómo van a un ritmo y una velocidad muy puntual. Entonces, en la ciberseguridad, fíjense, este es un aspecto que yo ayer le mandé la presentación a Federico, al equipo de AmCham, y le dije, mira, déjame hacer un cambio porque seguramente hoy esto cambia. Este es un mapa dinámica, por temas de tiempo no lo voy a presentar, pero ese mapa, ustedes van a ver que en el mundo se va moviendo y ustedes con un clic aquí van dándole vuelta al mundo para ver. Y cada color o línea es un diferente tipo de ataque. ¿De dónde van los ataques de un lado al otro? Entonces, este es la herramienta de Kaspersky, donde al día de hoy, esta mañana que actualicé este slide, estaba que Panamá era el 105. Hace un par de semanas que di un entrenamiento parecido a una junta directiva de un grupo local que está fuera también, el grupo corporativo bancario está fuera, estaba en posición 94, 95, si bien recuerdo. Hoy en día está en posición 105 de ataque. Ahora, se harán la pregunta, ¿quiénes son los número 1, número 2? Bueno, siempre me gusta atender esto porque hacen la consulta. Los más atacados, infectados hoy son, número 1, Rusia, China, Brasil, Estados Unidos, Vietnam. Ahora, posiblemente se atacan entre ellos. Y estas son las tipologías, los tipos de ataques que se van a ver. Entonces, el ciberdelito y las amenazas cibernéticas se están incrementando, y este es un ejemplo simulado que puedo darles donde uno como gerente recibe un correo sobre una expiración de contraseña. Tu contraseña va a expirar. Y sí, tiene los colores de Microsoft, tiene los 4 bloques de Microsoft, etcétera, etcétera. Esa persona da clic en ese enlace y actualiza la contraseña, con todo y que las cápsulas de seguridad, las capacitaciones en materia de seguridad, las políticas de seguridad dicen, no des clic sobre enlaces o repórtalos, enlaces inusuales o sospechosos. Al dar clic, lo que hace es quitarle quitarle el pestillo o el seguro a la puerta y a todos los controles que tiene la organización, para que los ciberdelincuentes ganen acceso a los privilegios de ese computador o de ese ordenador del gerente. Ahora, los ciberdelincuentes no actúan, y la tendencia es que no actúan hoy en día de manera inmediata. Utilizan un concepto de paciencia táctica. ¿Qué significa la paciencia táctica? Ellos esperan 3, 4, 5 días, una semana, 2, para estudiar qué hace esa persona, qué tipo de autorizaciones da, esa persona cómo gestiona, qué tipo de operaciones maneja, para entonces crear un perfil y poder entonces atacar, cometer el ciberataque. Y claro, utilizan entonces la cuenta de email de esa persona para dar una instrucción, porque sabe que le da instrucciones a su oficial, a un asistente, y ahí es donde se vulnera la información. Puede ser desde se vulneren controles o se acceda a información sensitiva de clientes, de beneficiarios finales, de personas jurídicas, cualquier tipo de información de cuentas bancarias, o inclusive hasta instruir o dar instrucción de una transferencia que por el monto que yo
yo autorizo por mi perfil, pues se pueda proceder. Entonces, importante, y esto siempre como gota de agua, prestar atención y reportar cuando se tiene que reportar. Y estos son casos, fíjense, uno recibe un correo de un electroncoso@santosmx.com, ni siquiera es de Microsoft. Tienes continuar la misma contraseña. Generalmente los sistemas te dicen tienes que cambiar tu contraseña, no continuar con la misma, porque claro, te están motivando el clic, de que estás enredado y dejes el clic. Su contraseña expirará hoy. Generalmente, como en el WhatsApp nos pasa mucho, dentro de 15 días expira, dentro de 10 días, dentro de 5 días, y ahí te va. Descarga la aplicación en la nube Android, o iOS, ya hay un error, y servicio de Office en ese momento 2023. Entonces, uno tiene que analizar este tipo de cosas. Yo no sé si realmente estos son los 4 colores de Microsoft, parecen, a primera impresión sí, pero no estoy seguro. Entonces creo que es importante siempre ser suspicaz, ser un poco escéptico en este tipo de comunicaciones. Por eso, los sistemas de gestión de seguridad de la información, las empresas se están certificando para asegurar la confianza en la disponibilidad, integridad y la confidencialidad de la información. Nosotros como firma tuvimos que certificarnos por una instrucción de RSM International. Tienes que certificarte en ISO 27001. Tuvimos todo el año 2023 implementando, haciendo unas adecuaciones, porque la red internacional dice, debemos darle confianza a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros usuarios claves o nuestros interesados claves de que tenemos sistemas de gestión de seguridad de la información certificados. Nos certificamos, gracias a Dios, este año en febrero de 2024 pasamos la auditoría y nos certificamos en marzo. En tercera línea de defensa que se está viendo, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí, las auditorías en gobierno de datos están avanzando y se están haciendo diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de insumos para utilizar los datos y sobre todo con la relevancia que tienen los temas de datos, privacidad y protección de datos, aportan muchísimo valor desde el punto de vista de auditorías automatizadas. Aportes de las auditorías internas, sea que la tengas de planta o que la tercerices en un ente externo, pues sí, encargarte de la auditoría interna total o parcial, o en sinergias con el gerente de auditoría interna de planta, apoyar en la auditoría de tecnología, de riesgo de TI, seguridad de información, preparar a los equipos para poder cubrir estos alcances, auditoría sobre bancas electrónicas, sobre protección de datos, que ya hay acuerdos, ya hay una ley 81 y acuerdos que reglamentan la protección de datos, las auditorías de cumplimiento definitivamente, pan de todos los días, auditorías de gobierno corporativo, certificaciones externas, por ejemplo, en el sector bancario y de cooperativas, todo lo que utilicen red ACH para transferencias locales, ATM, cajero, PIT, mis pagos hoy, otros servicios que ofrece Telered, hay que certificarlos, el área de auditoría interna tiene que certificarlos para decirle a Telered, mira, el banco o la institución financiera cumple con esas disposiciones o medidas mínimas, no quiero decir mínimas, las medidas de seguridad establecidas en los reglamentos operativos. En cuarta línea de defensa, traemos algunos ejemplos, algo que Ley 23 en su artículo 45 en el año 2015 estableció es hacer la auditoría de la efectividad de los programas de cumplimiento. Efectividad, no la auditoría sobre el cumplimiento de la norma. Para eso está la regulación, los manuales y demás. El auditor tiene que concentrarse en aportar valor, no solamente cumplir con ese acuerdo, ese artículo, sino que entender la gobernanza, entender la gestión de riesgo, entender el cumplimiento, entender los sistemas de monitoreo transaccional, entender las interacciones, las expectativas del regulador, las formas de supervisar y anticipar y aportar valor al sector con base a esa experiencia para reducir la probabilidad de detección, en este caso de un regulador que sí tiene la potestad de poder multar. En la otra cara de la moneda vemos las evaluaciones de gobierno corporativo. Vamos a ver que en el Acuerdo 5-2011 de bancos y en el de valores, y seguramente deben haber otras disposiciones locales, se habla de la evaluación de desempeño de las prácticas de junta directiva. Artículo 14, 15, no recuerdo con precisión, pero que requiere hacer una evaluación. ¿Qué significa una evaluación? Que puede ser tercerizada, puede ser interna. Alguien dentro de la institución financiera o alguien fuera de la institución financiera toma muestras, realiza ciertos procedimientos con una tónica de evaluación externa, de auditoría, porque sí es una evaluación externa, para determinar el nivel de madurez, la calificación, como queramos llamarlo, porque realmente la SUPER es flexible en este tipo en el cómo, para poder determinar
opciones de mejora, nivel de madurez, al menos sobre estos componentes que son los que pues, el regulador y las guías, en este caso locales, institutos de gobierno corporativo, pues establecen. Evaluar los requisitos mínimos, sistemas de control interno, las actividades de un de comité, gerencia, políticas generales, auditorías internas, externas. Hasta el auditor interno en este caso se evalúa cuando se hace este tipo digamos, de examen. Ya para ir finalizando, hablemos un poco de tendencias, reflexiones hot topics del gobierno corporativo de cara al futuro. La calibración estratégica es un tema que hoy en día se está abordando por múltiples factores. Desde la pandemia, la recalibración estratégica fue un factor sumamente sensitivo para que muchos negocios pudieran, organizaciones pudieran continuar con todas las limitantes que pues, la pandemia trajo de la mano. Hoy en día vemos pues, indicadores claves de desempeño orientados a, o ha sido la tendencia, al recurso humano, a las personas, al talento, a la experiencia del cliente, a la sostenibilidad, reputación financiera, al resultado financiero, y nos hemos ido metiendo como empresarios en la parte de innovación y transformación digital. Ya se empiezan a tocar bases. Ahora, esto involucra a otros actores, otros jugadores dentro de la ecuación, que hoy en día, pues el papel ASG, Ambiente, Sostenibilidad y Gobernanza, y ya las NIF o el grupo de NIF sacan una serie de normas que requieren revelar en materia de sostenibilidad, en materia de ambiente, entre otros aspectos puntuales, que no voy a entrar en detalle porque no es tema del foro. Pero ya el papel ASG es relevante. Ya yo para tomar una decisión sobre dónde invertir mi dinero como inversionista o por tener, digamos, cierto capital en wealth management, yo digo, mira, yo quiero invertir en una corporación que se preocupe por el ambiente, que se preocupe por la gobernanza corporativa, que sea un ejemplo en estos temas. Entonces yo pongo mi dinero o lo invierto a corto, mediano plazo en este tipo de instrumentos sobre ese tipo de corporación. Eso es lo que los inversionistas hoy en día pues les prestan atención, y estas normas lo que buscan es que se revele esa información. Fernando domina sumamente bien el tema y en algún momento se nos habrá comentado y yo se lo comentaré. La gestión de riesgos emergentes, los indicadores claves de riesgo. Hoy en día, la Superintendencia de Bancos me parece que es el único ente que define niveles de o lo que requiere niveles de indicadores de riesgo, los tableros. Yo arranco mi carro en la mañana, mi carro va automáticamente al nivel medio. Mi carro tiene que vivir todos los días, mientras esté funcionando, en nivel de riesgo medio o nivel medio. Si está frío, es raro, es inusual, pero si está caliente, tiene que ir para el mecánico. O si está la aguja en, como quien dice, de la gasolina en empty, a veces el apetito de riesgo es, hay personas que se la rifan y dicen, no, mientras hasta que la aguja no se prenda la luz, yo no tanqueo. Hay otras personas más conservadoras que dicen, apenas llego a medio tanque o a un cuarto de tanque, vuelvo a llenar. Y así mismo para riesgos operativos, riesgo mercado, riesgo país, riesgo liquidez, se establecen una serie de indicadores, donde la junta directiva dice, mira, mi apetito de riesgo, mi expectativa de tolerancia es que el riesgo sea medio, y yo solamente puedo vivir con riesgo medio. Donde se dispara el riesgo, la gestión de riesgo tiene que informar y establecer o buscar los mecanismos en conjunto con las áreas directas para traer el nivel de riesgo a su normalidad. Los límites de desviación, a estas tolerancias o los límites de exposición. Es una materia, pero hoy en día muchos sectores, nosotros tratamos de orientar a nuestros clientes en ese sentido a que, porque es una muy buena sana práctica, más allá de matrices de riesgo de colores verdes, amarillos, rojos, es que realmente, mira, agarra 5 o 6 riesgos y establece los indicadores. Tú, como dueño de empresa, como gerente, como junta directiva, realmente cuáles son los riesgos que tú quieres medir. Quiero medir, por ejemplo, la rentabilidad. Bueno, tú sabes que tus productos y servicios tienen que tener un margen de ganancia o un indicador sobre aquí. No puedes pasar y mientras se mantenga de esta línea hacia abajo, está dentro de mis límites de tolerancia. Entre otros indicadores. Entonces, la gestión de riesgos, más allá de hacer matrices de riesgo, que es lo que pues, hemos venido haciendo durante muchos años y enfocado más a riesgo operativo, hay una serie de riesgos que se empiezan a medir. Por ejemplo, en recursos humanos, no tener personas con más de 60 días de vacaciones en puestos ejecutivos, por poner un ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo. No tener interrupciones en el sistema más de tantas veces. Son indicadores que se establecen para poder medir. Así como puedo medir las metas, los objetivos estratégicos, debo también poder medir los riesgos. Y esto obviamente debe sintonizar, hacer hilo conductor entre el objetivo estratégico que yo haya establecido como junta directiva, como junta de accionistas, y la gestión de riesgos. Entonces, es un tema de calibración. ¿Cómo ha ido evolucionando los comités de auditoría? Y nosotros formamos parte de varios comités donde la verdad es que es impresionante el nivel de madurez
que se puede percibir en cuanto a estos temas en el sector bancario y no bancario. El nivel de formalidad, sus directores independientes, entre otros. Entonces, hemos venido de una agenda o de una estructura de comité donde se ven los temas de cumplimiento de control interno, ética, temas de riesgo, control interno sobre información financiera y no financiera, auditorías internas, externas, supervisión de estas actividades. Hoy en día, incorporarse y la tendencia es que se vayan incorporando adicionalmente otros componentes como el seguimiento estratégico, darle espacio al gerente y al CEO para que pues, aborde la estrategia desde la perspectiva del comité de auditoría. Definitivamente los temas de ciberseguridad y protección de datos. Y hoy en día la figura de incorporar nuevos expertos. No tienen que ser directores independientes, asesores, alguien de ciberseguridad, alguien de que se le dé cortesía sala para analizar ciertos temas. ¿Por qué? Porque los riesgos emergentes ya están hoy en día con nosotros, ya forman parte de nuestras actividades y operaciones y van a una velocidad mucho más rápida que lo que se actualizan estos teléfonos que tenemos y usamos en el día a día. 5 reflexiones en los modelos de gobernanza. Algunas de estas, nosotros hicimos un foro con algunos directores independientes en el año 2020, cuando fue el tema de los créditos modificados por los temas de pandemia. Y sí llamó la atención, algunas coincidimos mucho con algunos directores independientes en ciertos aspectos, ¿no? Los roles de las juntas directivas, consejero estratégico número 1 de la alta gerencia, aporta experiencia y ayuda a vigilar a través de los comités, debe tener la capacidad de una respuesta rápida al redireccionamiento estratégico y calibración estratégica. Si el negocio no está yendo en línea al cumplimiento del objetivo estratégico, debe poder involucrarse, dar una respuesta rápida a determinar las causas raíz o redireccionar y recalibrar en caso de ser necesario. Y establecer las expectativas de monitoreo de esos indicadores de desempeño para efectos estratégicos y los indicadores de riesgo. Clave. Los comités de auditoría y de riesgo, pues principales enlaces técnicos con la junta directiva, administración, auditores, reguladores, preservar la independencia, autoridad y jerarquía de las áreas de control y darle seguimiento o monitoreo a las estrategias y a los riesgos desde el punto de vista de los indicadores. El Comité de Cumplimiento y Prevención, pues muy bien regulado por los diferentes acuerdos y las leyes locales también. Vigilar la efectividad de los programas de cumplimiento, el cumplimiento de la ley. Y hoy en día se incorporan otros actores dentro del triple delito que más allá de blanqueo de capitales, temas de anticorrupción y fraude, y ser el principal enlace técnico con la junta directiva, cumplimiento, reguladores, preservando la independencia, jerarquía y autoridad oficial de cumplimiento. El cumplimiento, y lo digo siempre, el cumplimiento, la gestión del programa de cumplimiento no es responsabilidad única del Departamento de Cumplimiento. Simplemente el Departamento de Cumplimiento es quien gestiona, pero hay responsabilidades de la junta directiva, de los comités, del área de riesgo, de la administración, del gerente, de los auditores internos, de los auditores externos dentro del programa de cumplimiento. La alta gerencia de administración, responsables del control interno, de la gestión de riesgos, su enfoque debe ser estratégico hacia la creación y preservación del valor, generar oportunidades de negocio, buscar nuevos productos, mercados, pero también asegurarse de preservar el valor, de que no haya multas, sanciones, asegurar el control. Y pues lograr el cumplimiento de la estrategia. Y los auditores internos y externos, pues hemos ido considerando un cambio en el enfoque del plan de auditoría interna basado en riesgos, orientándonos más a la estrategia y aportar valor también con ciertas evaluaciones periódicas en materia de gobierno corporativo, sistema de control interno, prevención, ciberseguridad, entre otras muchas que se requieren. Prácticamente esos son los 5 reflexiones generales. Les decía, vamos a cerrar con las tendencias futuras y ya casi cerrando. Hicimos la misma consulta. Mira, háblanos del futuro en gobierno corporativo. Y esto todavía no es incierto, pero la inteligencia artificial nos dice, ojo, hoy en día se percibe una adaptación a la era de la innovación, la transformación digital y la inteligencia artificial. Nos estamos adaptando o tenemos que adaptarnos a esto. La integración de los criterios ESG, por lo que les comenté a su momento. Replanteamiento y calibración de las normas de gobernabilidad. Posiblemente nuestras normas y estándares de gobernabilidad tengan que evolucionar también o van a evolucionar ahora más hacia los gobiernos de TI, más hacia los gobiernos de seguridad de información y ciberseguridad, más hacia los gobiernos de datos. El aprovechamiento del potencial de los datos y de la nube y de todas las otras tecnologías que pues, soportan las organizaciones y que generan dependencia en las organizaciones. Y definitivamente la gestión de riesgos emergentes y futuros. No sabemos lo que va a venir en 5 años, no sabemos si vienen nuevas pandemias, ojalá que no. No sabemos la velocidad de la innovación y de las tecnologías. Lo que sí es cierto es que es un hecho, esto se va a dar. La tecnología va pues a grandes escalas, a grandes velocidades,
y tenemos que adaptarnos a ellos, pero también ir de la mano con nuestros gestores de riesgos en ir anticipando. Posiblemente no conozcamos los riesgos, los desconozcamos, pero empezar a ya a sensibilizar con esto y crear una cultura, una conciencia de gestión de riesgos de cara al futuro. Así que nada, con esto pues quisiera cerrar la conferencia o la presentación del día de hoy. Voy a dar la oportunidad a Hannah para que se despida también y dejo entonces a los organizadores. Muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos en esta conferencia. Tanto para el señor Edwin Ríos como para mi Hannah, fue un gusto compartir hoy y en nombre de RSM Panamá nos ponemos a su disposición para futuras consultas. Bye bye. Hannah, tienes tu propia cuenta de correo electrónico, escriben bastante. Así que bueno, quedamos a la orden. Muchísimas gracias a AmCham, a los participantes y al comité organizador, Fernando, Raúl, Federico, por esta oportunidad. Y bueno, quedo abierto a preguntas y respuestas en caso a ver. Vale, te agradecemos, Edwin. Definitivamente ha sido muy valiosa la información que has compartido con los miembros de este comité y que seguramente es y será de interés con mira hacia ese reto que muchas entidades financieras buscan para mejorar esa línea de defensa a través de la implementación de las mejores prácticas del gobierno corporativo. Ahora, si tienen algunos comentarios, consultas, pueden hacerlo saber a través del chat y Edwin seguramente estará brindando sus perspectivas con este asunto sumamente interesante. De hecho, bueno, quiero agregar, Edwin, que los temas de ESG son sumamente importantes. Definitivamente, cuando hablamos de la NIF S1, por ejemplo, hablamos de no solamente los temas de cambio climático, sino, por ejemplo, el tema de la gobernabilidad sobre filtraciones de datos, cómo se ha manejado el tema de la tecnología y la bancarización, que eso va a ser uno de los temas a futuro que vamos a ver en este comité. Y eso va a mejorar o permear un poco esa implementación de las mejores prácticas. Ahora, en ese sentido, Edwin, ¿cuál ha sido el mayor reto que has identificado al momento de poder implementar las mejores prácticas de gobierno corporativo en una entidad financiera? Fíjate, el hecho de que no esté reglamentado, no haya una regulación que te lo establezca, siempre va a ser una limitación. Tú puedes recomendarlo como sana práctica, pero como esto genera y tiende a generar un esfuerzo adicional, ya sea a nivel de junta, a nivel de comités o a nivel de estructura administrativa, esa es la primera, como que dice, limitante. A veces la falta de conocimiento, costo-beneficio del riesgo y del el impacto reputacional que pueda tener esa implementación de un modelo de gobierno corporativo conforme al tamaño, al volumen y a la complejidad de la organización. Vamos a llamarle no banco porque realmente está regulada. Mira, te pongo el caso. La Superintendencia de Bancos, nosotros hicimos un evento con la Super el año 2022 y para esa fecha estaba por salir un acuerdo de gobierno corporativo que estimamos va a ser igual, un 80-90% similar al Acuerdo 5-2011 que reglamenta a la banca en materia de gobierno corporativo. Y algo pasó, porque realmente el gerente o el director de supervisión fiduciaria habló inclusive de lo que anticipaba este acuerdo a todos los presentes del sector fiduciario y hoy en día no ha salido. Entonces, claro, ¿qué hace uno como asesor, como, digamos, auditor independiente o interno, externo? Realmente uno procura llevar a ese cliente, a esa institución financiera, de la mano a implementación de sanas prácticas de cara a que esto va a salir. ¿Por qué? Porque cuando la Super emite el acuerdo, te dice, cúmplase a la fecha en que es emitido, es decir, al día de hoy. Ya ellos pueden inspeccionarte y no son tan flexibles en el sentido que te puedan dar la ventaja de, no, el acuerdo acaba de salir. No, esto es, cúmplase de manera inmediata. Entonces, creo que el primer reto, desafío, Fernando, es eh, esa cultura, por decirlo así, de no tener algo reglamentado. La Super no me lo pide, el regulador no me lo pide, por ende, no necesito implementarlo. Pero cuando revienta un asunto, un fraude, una vulnerabilidad, entonces se tiende a apagar los fuegos. Entonces, creo que eso es lo que hay que evitar. Les puse el caso de las pandemias. Tú le decías en el año 2000
a cualquier persona, no pongas, a cualquier empresa en Estados Unidos, no pongas tus servidores o sitios de contingencia en la torre B de World Trade Center. Y la gente te decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la probabilidad que esto pase? Pase algo, se me caiga, mis sitios de espejos. No, pasó una tragedia mundial impactante en lo que se cayó una torre y se cayeron empresas en una con todos los sitios de réplica espejos en la otra. Pero claro, ¿quién anticipaba este tipo de riesgos? O sea, a veces uno puede ser un poco, digamos, radical, o las formas de analizar las cosas pueden ser un poco radical, porque no me ha pasado. Mientras no me pase, no sucede nada. Muchas veces cuando el regulador, por ejemplo, llega a auditar y resulta que estás cumpliendo, sin embargo, ese regulador de turno, inspector de turno, te dice, mira, yo quiero recomendarte o darte recomendaciones a mi criterio porque yo tengo facultades para hacerlo, y se le da un mismo seguimiento y estricto a estos entes regulados, de que tienes que implementarlo, porque por mucho que sea recomendación, tienes que implementarlo. Entonces, creo que es un tema que la misma evolución de la gobernanza y de la gestión de riesgos, con el apoyo de las juntas directivas, de los comités, debe ir caminando sistemáticamente, progresivamente, para llegar a un estándar que por lo menos me dé la seguridad razonable de que las cosas se van a poder gestionar, se van a poder administrar, se van a poder mitigar estableciendo. Cuesta, sí, definitivamente cuesta más tiempo, más recursos, más dinero, más dolores de cabeza, pelear con los auditores internos o lo que sea, pero sí, el hecho es que si tú como sector financiero, independientemente del tipo de institución bancaria o no bancaria, realmente tú proyectas ante terceros que tú tienes una buena práctica de gobierno corporativo, tienes una gestión de riesgos, tienes una auditoría interna, una auditoría independiente, haces evaluaciones externas, publicas para efectos de transparencia tus libros. O sea, las personas serias quieren trabajar con empresas serias. Entonces es un tema reputacional que tiene que ver con la gobernabilidad que tú mencionas en S1, S2. Entonces creo que son parte de los desafíos que se pueden analizar, Fernando. O pueden haber muchos más, quizás te doy estos dos iniciales, ¿no? Muchas gracias, Edwin. De verdad que el tema este es muy interesante porque, como bien dices, ¿no? No hay que esperar que pase algún evento para tomar cartas en las buenas prácticas, y esto conlleva al gobierno corporativo, donde la G de ESG busca lo que es la transparencia. Y esto es un tema transversal que no solamente aplica a riesgos no financieros, operativos o controles, sino también en la parte financiera, ¿no? Toda la gobernanza de los modelos financieros que brinda soporte a todas las estructuras estas que sirven para analizar los diferentes riesgos de crédito, de mercado, deben ser documentados y auditados por alguien también de estas líneas de defensa que permita revisar que haya una adecuada gobernanza, ¿no? Yes. Y calibración para evitar lo que se conoce como el riesgo de modelo, algo que puede desencadenar que no estés identificando claramente tus riesgos y no esté alineado con el apetito y la tolerancia al riesgo que bien mencionan los acuerdos de la superintendencia de bancos. Y tenemos una preguntita aquí, dice, ¿nos pueden ampliar los riesgos de seguridad, ciberseguridad y protección de datos y las formas de mitigarlos en la banca? A ver si nos puedes ampliar sobre este tema, qué temas de Mira, actualidad has visto. es muy buena pregunta y creo que hay que manejarlo de forma, digamos, separada, ¿no? Uno es el tema de ciberseguridad y el otro es el tema de protección de datos. La parte de ciberseguridad hay que segregarla porque venimos de un concepto de seguridad de la información que involucra la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de información que sea de acceso autorizado a las personas que tienen que ser, pues, o dar uso de esa información. A hoy en día, y eso se veía más a lo interno, con interesados claves, y esto ha pasado a lo digital, donde ya no solamente un colaborador, un proveedor, alguien físico puede acceder a información, o un cliente, un proveedor puede acceder a información desde el punto de vista de la empresa. Hoy en día estamos incorporando el ciberdelito, que significa que personas en otras latitudes, en otros continentes, a otros horarios, pueden estar lanzando con herramientas automatizadas diferentes tipos de ataques para buscar dónde están las vulnerabilidades. Entonces, el riesgo de ciberseguridad se diferencia desde la perspectiva de información de que
tienes que dar el mismo tratamiento o asegurar el mismo tratamiento de la información. La información debe estar disponible para yo utilizarla cuando quiero utilizarla. Voy a prender mi sistema en la mañana o mi correo electrónico, no tengo acceso. La integridad, que nadie pueda cambiar los datos de forma no autorizada, que las bases de datos estén íntegras, sean espejos de la información y la realidad. Y lo que viene siendo la confidencialidad. Solamente la información puede ser accedida o proporcionada a las personas que son, digamos, eso en términos de seguridad de información. Si esto lo llevamos al término de ciberseguridad, significa que alguien de formas automatizadas, externas, ni siquiera tiene que tener un tipo de relación comercial o de negocios con la empresa, ni siquiera tiene que ser un actor clave, de manera virtual puede entrar a tu información y extraerte información masiva para venderla, para ponerla, darle un mal uso, para... Entonces yo creo que el concepto, el que hizo la pregunta, el concepto debemos manejarlo en los tres atributos: disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, solamente que la seguridad es más tangible. La ciberseguridad ya entra un aspecto de uso de herramientas tecnológicas. Entonces, eso en materia de ciberseguridad. En materia de protección de datos, que fue la otra pregunta, hoy en día hay leyes de protección y privacidad de datos. Yo, Edwin Ríos, no quiero que tú, como proveedor de servicios, ya seas mi banco, ya seas mi aseguradora, ya seas mi laboratorio, estés dando uso indebido de mis datos. Yo no quiero que mis datos se estén dando, compartiendo a personas no autorizadas para mercadear. Entonces, ahí es donde se establecen los derechos en materia de protección de datos, donde el propietario de los datos tiene derecho a una serie de actividades o a una serie digamos, de aspectos sobre esos datos. Entonces, claro, desde el punto de privacidad de datos, hace hilo conductor, pero ojo, no es lo mismo. En cuanto a privacidad y protección de datos, las empresas, a través de estos reglamentos, estas leyes, por caso Panamá, ley 81, la ley de Europa, tienen que darle un buen tratamiento a los datos. Y el tratamiento se da en todo el ciclo de vida del dato, desde que yo te di mi dato inicial en una cotización hasta que yo me fui o terminé mi relación comercial como cliente. Hay mucha literatura al respecto, quizás no es difícil entrar con mucho detalle, pero sí, son dos puntos que hay que separar: ciberseguridad, seguridad de información y la protección de datos por otro lado. Y creo que la pregunta también hablaba de mitigación en la banca. Bueno, en este momento en la banca, la ciberseguridad no está reglamentada. Se habla de acuerdos, de disposiciones. Si la super le pide a los bancos sobre cierta frecuencia un cuestionario, son creo que ciento y tanto preguntas, si bien recuerdo, en materia de ciberseguridad. Pero hasta ahí llega el asunto, hasta ahí mueren. Ahora, claro, hay herramientas de ciberseguridad. En la banca se mitiga a través de pentesting interno, pentesting externo, a través de revisiones externas, a través de auditorías, a través del propio control interno. Entonces sí hay mitigantes, y sobre todo en la banca, que está tan reglamentada a través de los acuerdos. Entonces esa sería, digamos, mis main de estas respuestas. De acuerdo, Edwin. Tenemos una última pregunta, no sé, Fernando, si tenemos tiempo o nos da chance de responderla. Sí, claro. ¿De qué manera en tu experiencia se puede sensibilizar a los miembros de la Junta Directiva en temas de inteligencia artificial e integración de los criterios ESG? Sí, mira, ver para creer. Esa es mi recomendación, porque yo fui uno de los que principalmente hace mucho tiempo decía la inteligencia artificial, cómo se maneja esto, cómo se come, cómo se mastica. Yo creo que es muy importante poder generar los espacios, y para esto hay que sacar los espacios a nivel de junta directiva para mostrar un poco de las bondades. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Mira, tan sencillo como una herramienta de inteligencia artificial generativa. Llámese Copilot de Microsoft, llámese ChatGPT, la herramienta que sea. Y les pongo el caso. Quiero prepararme para una reunión. Vamos a poner el caso de la pregunta anterior. Voy a un comité, me invitan a un comité de riesgo tecnológico y se va a hablar un tema de ciberseguridad y de protección de datos. Y yo, siendo director, yo siendo asesor externo en otros temas, soy invitado a esa reunión, pero no manejo el tema. Simplemente yo introduzco en esa herramienta de inteligencia artificial generativa, usted como experto o tú como experto en ciberseguridad y protección de datos, puedes darme 5 tendencias, 5 recomendaciones, voy a prepararme para una reunión, te va a dar un contexto. Ajá, ¿puedes precisarme sobre este? Ok, puedes ampliarme al respecto, y al final tienes un asistente que tiene la capacidad de darte respuesta en 3 segundos
de lo que tú estás buscando y hacer preguntas sobre preguntas. Por ejemplo, tú vas a responder un correo con cierta tónica conflictiva, con cierta tónica, digamos, que tengas que poner una posición, un debate. Tú puedes correr esto por una herramienta y te va a decir, mira, yo te recomendaría manejarlo de esta forma. Les cuento una anécdota. Me invitaron hace poco a ser el conferencista de cierre de un evento y me pidieron un currículum como conferencista de cierre. Yo digo, bueno, déjame ver qué se puede meter para, ¿sabes? Que tenga la tónica de un conferencista de cierre. Y recuerdo que le dije a la inteligencia artificial, mira, revísame esto a ver cómo suena, asegúrate de que en estas frases que le he dado cierta tónica, cierto cambio, no suene arrogante, no suene creído. O sea, le hice esa pregunta a la inteligencia artificial y me responde la inteligencia artificial, mira, me parece muy atinado el currículum, muy buena redacción, muy bien estructurado, pero sí presta la atención a esta frase. Puede sonar un poco pomposa. Yo digo, wow, pudieses ampliarme el concepto de pomposa para este término. Claro, puede ser que la estás sobredimensionando. Entonces, claro, esa duda que yo tenía sobre esa frase, la inteligencia artificial me la confirmó. Mira, mejor no lo utilices. Puede sonar arrogante, puede sonar que estás extralimitando un punto, cuando no era el objetivo. Pero claro, el lado humano me decía a mí, después que lo leí, ¿sabes qué? Así que hazme una recomendación de cómo refrasearlo. Me dio 3 opciones para refrasear esa palabra. Todos fuimos felices, se mandó y listo, no hay problema. Entonces creo que debemos ver la inteligencia artificial como un asistente, pero un asistente de momento. Yo creo que hoy en día tú le preguntas a un asistente, sin desacreditar definitivamente, ese asistente va a buscar una literatura. No, la inteligencia artificial está a la mano de un teclado o de un celular de decirte, mira, cómo actúa en esto, realmente, y te ayuda a formalizar criterios. En cuanto a la integración de los criterios ESG, pues definitivamente ya las normas, las NIF, en su tópico de normas S1, S2, ya Fernando lo dijo, y tú también, Raúl, sostenibilidad, gobernanza y ambiente. Creo que es un tema que tenemos las normas que van a favorecer, van a salir disposiciones, esto debemos darlo por hecho, los reguladores aras o en miras a esto van a reglamentar, así que creo que sensibilizarlos es como quien dice darles abrebocas en estos momentos de lo que viene en temas de inteligencia artificial, de ciberseguridad y en temas de integración de riesgo. Pero hay que hacerlo, porque realmente la Junta Directiva debe ser el apoyo de la administración, de los auditores, para crear valor y preservar valor en las organizaciones. Vale, muchas gracias, Edwin, por la excelente presentación y a todos por acompañarnos. Los invitamos a que se mantengan tanto en redes de AmCham, así como mi contacto en LinkedIn, como el de Raúl, para que estén al tanto de las próximas reuniones. También recordamos que mañana, 16 de mayo, es el último día para enviar su carta de intención y postular su proyecto bajo las 3 categorías de gobernanza, medio ambiente o social. Para mayor información sobre las bases de participación en el Manual de Reconocimiento Liderazgo Sostenible 2024, pueden visitar la página web o redes sociales de AmCham y descargar el formato de carta de intención. Así que bueno, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Saludos, muchas gracias. Saludos, hasta luego.